Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de R2 Sistemas. Hoy nos encontramos con Jorge Ramírez, que es socio director en R2 Sistemas, que va a ser nuestro ponente del día de hoy. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, antes de comenzar, vamos a contarles a todos que presentamos el webinar Cómo intercambiar archivos con clientes de forma segura. Va a estar a cargo de Jorge la presentación, como dije antes. Les comentamos a todos que pueden hacer sus preguntas durante el webinar, pueden ponerlas en el chat y se las leemos al final a Jorge, o para los que se animen y los valientes, pueden levantar la mano y les abriremos el micrófono para preguntar a viva voz. Recordarles que se animen a preguntar porque está aquí para responder a todas sus consultas. También les recordamos a todos que van a recibir la grabación de este webinar. Así que cualquier duda o consulta que les surja después cuando lo vean, también pueden comunicarse con Jorge o con la página de R2 Sistemas, que seguramente les responderán también a la brevedad. Sin más preámbulo, Jorge, todo tuyo. En la ronda de preguntas nos encontramos. Muy bien, Camila, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a ver en este webinar de hoy, en esta demostración online, un tema que es un caso de uso muy frecuente que en nuestro producto, en el gestor documental de R2 Docuo, que es cómo intercambian archivos con clientes de forma segura, ¿no? Muchos clientes llegan a nosotros buscando una solución pues, para mejorar las formas que normalmente tienen intercambian archivos con sus clientes, sobre todo cuando la actividad de estas empresas o de estos clientes que tenemos tienen el intercambio de archivos pues un aspecto importante, ¿no? Pues gente que tiene que enviar pues desde despachos de abogados que tienen que revisar mucha documentación, agencias de traducción que tienen que trabajar con información confidencial de sus clientes, gestorías administrativas, administradores de fincas, incluso colegios también, o sea, gente que realmente está manejando información o archivos que no son suyos y que muchas veces tienen que viajar del cliente a ellos o incluso también a otros terceros proveedores. Entonces, es un caso bastante común que además tiene unas implicaciones de seguridad que muchas veces mueven a los clientes de otras soluciones y alternativas que veremos, pues al uso de herramientas más especializadas como es R2Docu. Bien, vamos a empezar la presentación explicando para los que no lo sepan qué es R2Docu. R2Docu es un software de gestión documental en la nube, es un servicio que solo se ofrece en la nube y no es posible instalar en las instalaciones, en los ordenadores de los clientes. El producto está fabricado, está hecho en España y se ofrece desde España y todos nuestros servidores se encuentran en España y en la Unión Europea y las leyes que rigen el servicio que se presta son las europeas y las españolas, que esto es importante para el tema que nos ocupa hoy. El producto está concebido para empresas, aunque algunos particulares también lo utilizan, y fundamentalmente pues sirve para almacenar archivos en la nube, para compartir estos archivos con otros usuarios de una forma eficiente, para llevar a cabo tareas de gestión documental, pues como control de versiones, categorizar los documentos, gestionar plantillas, asignarle metadatos y bueno, es un término muy amplio, pero básicamente son funcionalidades que las llamamos gestión documental. Y por último, control de los flujos de trabajo. En el taller de hoy no vamos a hablar de gestión documental ni de control de flujos de trabajo, vamos a limitarnos a lo que es almacenar y compartir archivos para abordar en profundidad esta parte de lo que es la gestión de los archivos que necesitamos intercambiar con nuestros clientes o nuestros colaboradores de forma profesional. Pues bien, la semana pasada, cuando estábamos pensando y diseñando este webinar, no pensábamos hablar de privacidad más que lo justo. Lo que ocurre es que es algo que nos han preguntado tantas veces y me han preguntado tantas veces con las noticias que ha habido últimamente y los cambios que ha habido recientemente en la legislación, que al final tomamos la decisión de que si lo podíamos meter en 4 diapositivas, pues abordábamos el tema, ¿no? Entonces vamos a empezar reflexionando un poco sobre qué aspectos o qué puntos son importantes con respecto a la privacidad cuando tratamos datos de nuestros clientes. Vamos a comenzar pensando cuáles son las formas habituales que tenemos de compartir archivos con clientes. Vamos a ponernos en el pellejo de una pyme de 5, 10, 15 empleados que tiene que intercambiar archivos con sus clientes. Entonces, siempre tenemos 3 formas fundamentales, que son enviar los archivos por email,
Voy a poner el ejemplo de una agencia de traducción, pero me valdría igual con un despacho de abogados, ¿de acuerdo? Recibimos un contrato, recibimos una traducción, pues oye, te lo mando por email, ¿no? El otro caso, eso de enviarlo por email tiene bastantes problemas. Es que si tú tienes que colaborar o cambiar o ir retocando este archivo, pues para ir colaborando, por ejemplo, si te tienes que mandar a un proveedor para que él lo haga, lo retoque y luego te lo envíe y tú lo revisas y si lo vuelves a enviar, pues vas generando innumerables copias del archivo, ¿vale? Que cada vez que él te lo manda, pues tienes que ir guardando, sobreescribiendo y dejas un rastro del que realmente no tienes mucho control en el buzón de correo, ¿de acuerdo? Además, también puedes tener problemas con los archivos grandes y encima, pues cada vez que envías un servidor de correo, pues realmente ya veremos que el tema de la privacidad es delicado porque los servidores de correo de tus proveedores o de tus clientes, pues pueden ser profesionales o pueden ser gratuitos y ya veremos las consecuencias que tiene esto un poquito más adelante. De ahí, normalmente, el siguiente paso o la siguiente forma de compartir archivos con clientes es utilizar servicios gratuitos de almacenamiento en la nube, ¿vale? Todos los conocemos, Dropbox, WeTransfer, Google Drive, ¿de acuerdo? Son estas empresas mayormente norteamericanas que bueno, pues, tienen software muy bueno y que ofrecen planes gratuitos en los que te permiten alojar y compartir archivos. Normalmente la gran mayoría de los clientes de estas plataformas son para uso personal, pero también los usamos y los metemos para usarlo en uso profesional, ¿no? Y entonces le mandamos a un cliente un enlace de Dropbox, compartimos una carpeta con él o le enviamos un archivo por WeTransfer y demás. Bueno, pues de aquí la problemática que tiene esto, que a lo mejor no es tan evidente y vamos a hablar de ella hoy, es en primer lugar saber dónde residen o dónde están esos archivos cuando nosotros los guardamos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque me los vayan a robar o porque los vaya a perder? No es por eso, ¿no? Sino porque en función de dónde residan los archivos que tú guardas en un servicio en la nube, los términos y condiciones del servicio están regidos o controlados por las leyes de un país o de otro. Esto es algo que depende de dónde estén los datos físicamente y de lo que ponga en los términos y condiciones que tú firmas, bueno, firmas o aceptas cuando haces el I agree, ¿de acuerdo? Al instalar el estoy de acuerdo y aceptas. En función de esas dos cosas, estamos diciendo o determinando qué leyes se aplican, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, muchas veces estos servicios americanos aplican las leyes norteamericanas a la hora de controlar lo que tú puedes o no exigir de ese servicio. Como digo esto, para temas personales no es importante, pero cuando hablamos de datos de clientes, pues ya podemos que puede ser un poco delicado. En general, la opinión de cualquier profesional sobre un servicio gratuito es que gratuito no hay nada. Tener servidores y el ancho de banda y los recursos y las infraestructuras activas cuesta dinero y ese dinero hay que rentabilizarlo de algún modo. Y la idea es que cuando un producto es gratuito, lo normal es que la persona, el proveedor que te está dando ese servicio, tenga que capitalizarlo de otra forma. Puede ser analizando la información que tú dejas ahí para darte publicidad. Puede ser, bueno, hay muchas formas de capitalizar esa información, pero la idea es que si un producto es gratuito, el producto es lo que tú estás poniendo en él en un porcentaje altísimo de las veces. Es una regla general que no tiene por qué aplicar a todo, pero sí es una buena regla general. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, decimos, esto del servicio gratuito además no da muy buena imagen, porque claro, es que yo le envío a un señor un enlace de Dropbox o de WeTransfer y eso no da muy buena imagen de mí como cliente o como proveedor. Entonces estamos con los servicios que ya son de pago. Las mismas compañías ofrecen servicios de pago y estos ya estamos hablando de un servicio profesional. Aquí desaparece el tema de que es gratuito, ¿no? Se firman términos y condiciones más complejos, pero seguimos estando en el mismo caso en el que importa dónde están guardados esos archivos, porque aunque estemos pagando por ese alojamiento, no es lo mismo que el servicio se preste desde la Unión Europea que se preste desde Estados Unidos o desde cualquier otro país. Y vamos a ver por qué. Porque un servicio en general solo puede ser tan seguro como las leyes del país que lo prestan o que lo regulan, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tú alojas tus documentos en un archivo cuyas leyes dicen que todos los archivos custodiados hay que ponerlos pegados a las ventanas para que la gente lo lea. Pues por muy buena voluntad que tenga la empresa que te presta ese servicio, si esa empresa está en un país en el que está obligada a poner esos archivos en las ventanas, pues por más que quiera decirte otra cosa, si tú guardas tus documentos ahí, pues tus documentos van a estar pegados en las ventanas, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico, pero es para que me entendáis. Entonces, sin llegar a ese extremo, hay que entender que los países distintos tienen normativas distintas en cuanto a lo que tú puedes exigir o no de un dato guardado allí.
Y todo esto normalmente lo que se deriva es en que, bueno, ya este señor está metiendo miedo sobre utilizar aplicaciones gratuitas y demás. Mira, realmente esto da igual y no importa, ¿vale? O sea, lo hacemos todos usamos el Dropbox, todos usamos el Google Drive, todos usamos cuentas gratuitas para enviar cosas de nuestros clientes y demás, tal. Y la idea general es que da igual y no importa a la mayoría de la gente, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que hay información, alguna información que lo sepamos o no, no da igual y sí que importa, ¿de acuerdo? Sobre todo para las empresas que trabajan con archivos de sus clientes o proveedores. Y son fundamentalmente dos tipos de información. Los datos personales, y digo aquí sobre todo si no son tuyos, exclusivamente si no son tuyos, porque si son tuyos sabrás lo que haces con ellos, pero cuando guardamos datos personales de clientes o de clientes que son personas físicas, ¿de acuerdo? El tema ya no da igual y sí que importa. Y también cuando guardamos información confidencial, contratos, traducciones, planos, obras con derechos, que es cualquier información que te has comprometido a proteger como parte de tu trabajo, ¿no? ¿Por qué no da igual? Pues porque cada país tiene unas leyes distintas sobre qué puedes tú hacer y no hacer con los datos personales de un tercero, ¿no? Por ejemplo, en España, que en España rige la Ley Orgánica de Protección de Datos, te dice que si tú guardas datos de un tercero, eres responsable de su tratamiento, que debes asegurar las medidas de seguridad también con tus proveedores y que debes poder garantizarle al titular final de los datos la posibilidad de acceder, rectificar, cancelar, o sea, eliminar o oponerse a que tú los almacenes. Y esto es así por ley, lo sepas o no, lo quieras o no. Y tienes que garantizárselo a la persona cuyos datos estás guardando en toda tu cadena de servicio. Es decir, tienes que asegurar que lo puedes hacer tú y tienes que asegurar que lo pueden hacer todos tus proveedores. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo en España estoy obligado a eliminar toda la información personal de un señor si me lo pide. Que eso se llama ejercer sus derechos de cancelación sobre la información almacenada. Pero que yo, como soy una agencia de traducción que utiliza un servicio gratuito, he cogido y he metido información suya en un servicio gratuito en la nube. Si ese señor ejerce sus derechos conmigo como proveedor y yo empiezo a eliminar datos, tengo que garantizarle que todos los datos que yo tengo de él son eliminados y también son eliminados de mis proveedores. ¿Qué pasa? Que si algunos de mis proveedores están o residen o se rigen por leyes en países extranjeros, puede que yo ni siquiera tenga la facultad de obligar a ese proveedor a eliminar esa información, incluso de sus bases de datos o de sus copias, o a no eliminarla o a no analizarla, ¿de acuerdo? Entonces, por esto ya digo que no da igual y sí importa, ¿no? Un ejemplo muy gráfico me lo pone un amigo que trabaja en una distribuidora cinematográfica y nos dice, mira, cuando nos llega la última película de Hollywood y la tenemos que distribuir a las salas de cine, la penalización porque esa información se pierda o se filtre de alguna manera es un 10% de la recaudación estimada de la película. Así que te puedo asegurar que miramos muy mucho en qué servicios en la nube ponemos o quitamos nuestra información. Luego, esta información, que son los archivos de trabajo que contienen información de tu cliente confidencial y los datos personales, sí que importa. ¿Y qué es un dato personal? Bueno, la ley española establece que un dato personal es aquel que te permite identificar unívocamente a un individuo, y eso es desde un nombre y dos apellidos para arriba, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado últimamente para que esto tenga especial interés? Cuando esto pasó por primera vez a primeros de siglo, allá por el año 2000, pues como la mayoría de las empresas que prestaban servicios en la nube eran americanas, alguien se dio cuenta de que las leyes europeas garantizaban unos derechos sobre la información personal más altos que los que garantizaban las leyes estadounidenses. Y entonces se dieron cuenta de que si esto era así, cada vez que cualquier empresa en Europa quisiera o quisiese guardar datos en proveedores que estuvieran fuera de la Unión Europea o regidos por leyes de fuera de la Unión Europea, iban a tener que hacer unas adendas gigantes a sus contratos y no iban a poder garantizar la prestación de servicios de forma legal a sus clientes. Entonces se firmó un acuerdo, un tratado que se llamaba de Puerto Seguro, que realmente era un acuerdo de mínimos en cuanto a la privacidad de los datos personales. Es decir, en la Unión Europea y Estados Unidos acordaron que cuando tú hacías una transferencia por alguno de estos servicios afuera de la Unión Europea y en concreto Estados Unidos, pues Estados Unidos se comprometía a dar un mínimo, de acuerdo, a cumplir los mínimos que las leyes europeas exigían, de manera que tú ya no tenías que tener cuidado como proveedor español, francés, alemán o de cualquier país europeo si tus datos o los datos personales de los clientes iban a Estados Unidos, porque por este acuerdo de Safe Harbor, pues Estados Unidos se comprometía a cumplir
con esas medidas mínimas de seguridad que ofrece Europa. Bien, ¿qué ocurrió? Pues a raíz de una serie de acontecimientos en los que no vamos a entrar aquí, pues se puso en duda que Estados Unidos y en concreto pues las organizaciones americanas estuvieran en facultad de asegurar que ese trato se cumplía y es más, que lo estuvieran cumpliendo. Y entonces, como una medida que puede ser política o no, ocurrió que el Tratado de Puerto Seguro se eliminó, ¿de acuerdo? Recientemente. Hace no muchos meses. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente todas las empresas que estaban trabajando con esos servicios que alojaban los datos de sus clientes fuera de Europa se encontraron con que ya no tenían el respaldo del tratado Safe Harbor, sino que de repente se vieron con que estaban guardando información de sus clientes en países que no tenían la misma garantía legal que España o que la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, esto supuso un problema y hizo salir o saltar el debate sobre si era seguro o no era seguro utilizar servicios de almacenamiento en la nube. Como conclusión de todo esto, porque esto no es un webinar de privacidad, dije que lo iba a meter en 4 diapositivas. ¿Cuáles son las conclusiones de qué ocurre si guardamos archivos de clientes en servicios de alojamiento cloud gratuitos fuera de la Unión Europea? Es decir, principalmente en Estados Unidos, que es quien lo presta. Pues la pregunta, ¿son las empresas y servicios americanos malos, malignos? ¿Están estudiando, analizando la información? No es así, ¿de acuerdo? No se trata de hacer demagogia. Simplemente las leyes de su país no cumplen los mínimos europeos en cuanto a las obligaciones que tienen con los datos personales. ¿Lo están intentando arreglar? Sí. Hay una nueva versión del acuerdo que se llama Privacy Shield y que se va a intentar que sea una especie de Safe Harbor 2.0, que esté mejorado, y las firmas están ofreciendo contratos adicionales o cláusulas adicionales a sus condiciones de uso para intentar, digamos, superponerse a la caída de Safe Harbor, ¿vale? Hay expertos en leyes de privacidad que dicen que esto puede o no ser suficiente, pero no es la temática de aquí, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Son los servicios gratuitos malos? No. A ver, simplemente los servicios gratuitos normalmente necesitan capitalizarse de una forma o de otra. Y si nos leemos los términos y condiciones que los rigen, puede ser que no aseguren la confidencialidad de la información que almacenemos. Por ejemplo, hubo una controversia, pues que si algunos servicios decían que la propiedad de la información que tú guardabas en ellos, pues por hecho de ser gratuitos, pues no era tuya, o si era tuya, buscáis en Google, hay un montón de controversia al respecto, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que no es que un servicio gratuito de almacenamiento sea malo, es que realmente quizá no es lo más adecuado para garantizar lo que tú debes garantizar según las leyes europeas para los archivos de tus clientes. Y ahí lo último, ¿no? ¿Es la mejor opción un servicio gratuito para almacenar archivos de clientes? ¿Es la mejor opción un servicio basado fuera de la Unión Europea para almacenar archivos de clientes? Pues a día de hoy la realidad es que no. Puede ser una opinión personal, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que existen soluciones basadas en Europa y pensadas para negocios que sí que ofrecen condiciones acordes, entre otras cosas porque estamos obligados a las leyes españolas y europeas que son mucho más restrictivas en cuanto a privacidad y en cuanto a garantía de derechos de los titulares. Entonces, para trabajar con archivos de clientes puede que no sea la mejor opción pensar en servicios gratuitos o en servicios basados fuera de Europa. Esto se está moviendo mucho, se están trayendo los servicios y los servidores, se están trayendo a casi como una carrera a Europa para prestar el servicio desde aquí las grandes compañías norteamericanas, pero realmente hay que mantener un ojo en tener esta evolución y sobre todo conocer esas alternativas que en el mundo profesional pues nos pueden suponer una mejor forma de hacer las cosas. Si queréis saber este tema, esta página está muy bien, endofsafeharbor.eu, en la que se explican las consecuencias de la caída del Tratado de Puerto Seguro. Y sin más, ya me he quitado el tema de la privacidad, me lo han preguntado muchísimo y había prometido que íbamos a hablarlo en este webinar. Vamos a ver y hablar ahora ya de R2Docuo y lo que nosotros pensamos cuando desarrollamos R2Docuo, que llevamos muchos años pensando en él y mejorándolo, nuestro gestor documental en la nube, ¿qué queríamos hacer, ¿no? Cuando empezamos a construir R2Docuo pensamos que debería ser un sistema seguro en la transferencia y almacenamiento de los archivos y para ello pues lo dotamos de certificados SSL en el tráfico y en el almacenamiento de la información. También pensamos que debía de cumplir las leyes europeas de protección de datos y de privacidad. Con lo cual, pues los servidores tenían que estar siempre en la Unión Europea y teníamos que garantizar que nuestras condiciones de servicio cumpliesen estrictamente las leyes españolas y europeas.
A continuación pensamos que teníamos que enfocarlo al sector profesional y que deberíamos de poder utilizar con agilidad la imagen corporativa, que cuando tú compartieras un archivo se viera la imagen, los colores de tu empresa. Y a continuación también nos dimos cuenta de que debía de permitir configurar los permisos de cada usuario muy detalladamente. Tú tenías que poder crear una cuenta a un cliente o una cuenta a un traductor o a un colaborador y dejar muy claro si este podía escribir, leer, publicar, cambiar, ¿de acuerdo? Porque en el mundo profesional pues la confianza en los usuarios es muy diversa y como estamos tratando con datos de clientes tenía que ser potente en este sentido. También tenía que permitirnos notificar a los usuarios cuando se suben, se cargan o se descargan sus archivos, que es algo en lo que hemos estado trabajando últimamente porque no lo habíamos conseguido del todo en las primeras versiones. Tenía que ser ágil y potente en tareas de edición, ¿de acuerdo? No bastaba con que fuera una página web, tenía que tener un cliente, una aplicación que se pudiera descargar. En sistemas operativos Windows, que de momento son los más utilizados en el sector profesional, aunque también estamos trabajando en la versión de Mac, ¿vale? Para dispositivos Mac, pero que permitiese que editar los archivos no fuera tan simple como descargarlo de una página web y volverlo a subir, sino que fuera algo bastante ágil, parecido a la sincronización, pero sin tener tus archivos copiados por todos los equipos de las personas que los necesitan, sino simplemente que cada archivo estuviera en el tiempo de las personas que lo tienen que leer, en el equipo de las personas que lo tienen que leer, el mínimo tiempo necesario. También, hablando de esto, que se minimizasen el número de copias descontroladas de los archivos, que si tú tenías que dejarle a un traductor para que tradujese un archivo, pues que lo tuviese el mínimo número de copias y el tiempo suficiente, con lo cual pues teníamos que posibilitar, pues en este caso a los traductores, que pudieran trabajar en una plataforma en la que fuera fácil editar y cambiar un archivo sin tener que enviarlo 35 veces por email, de acuerdo, sin tener que descargarlo 20 veces y que fuese algo sencillo de hacer. Y también tener una trazabilidad completa de lo que había hecho cada usuario, poder ver qué ha hecho este señor. Este señor ha guardado, ha leído, se ha bajado, se ha descargado, ha pisado este documento y poder verlo, ¿vale? Y por último, también conociendo la diversidad de los tamaños de las empresas, tenía que tener un precio muy asequible aunque tenga muchos usuarios. Y este es un punto importante. Quizás una de las características de R2Document más diferenciales. El 99% de los productos en el mercado cobran los productos por licencia. Es decir, si tú necesitas 5 licencias de uso, es más caro que si necesitas 4. Y si necesitas 20, es más caro que si necesitas 10. Nosotros pensamos que si tú tienes que controlar los permisos de tus clientes, pues si tienes 50 o 100 clientes, tendrás que crear una cuenta para cada uno, porque a lo mejor te interesa que el cliente 1 vea una cosa, que el cliente 20 vea otra y que el cliente 45 vea otra. Si hacíamos un plan de precios para esto, pues te dabas con que una empresa pequeña, que tuviera a lo mejor 100 o 150 clientes, tenía que comprarte 150 licencias para poder trabajar y eso al fin y al cabo en última instancia no es práctico. Así que decidimos que nuestro sistema tenía que prácticamente poder regalar las cuentas o poder crear cuentas de forma ilimitada por el mismo precio. Y como todo esto era una especie de carta a los Reyes Magos, pues al final pensamos que como hablar es gratis, había que dejarle a los usuarios probar todo esto para poder creérselo. Voy a explicar un poco más qué es esto del precio asequible. R2Document tiene dos tipos de cuentas de usuario, ¿de acuerdo? Las cuentas que llamamos cuentas de usuario ordinarias y las cuentas que llamamos cuentas de colaborador. Las cuentas de usuario son las cuentas que sí se pagan y que consumen una licencia del producto para que los usuarios puedan utilizar todas las funcionalidades del programa. Almacenar y compartir archivos, llevar a cabo tareas de gestión documental, acceder a las funcionalidades de workflow y colaboración y demás, ¿no? Entonces, en el paquete básico de R2Document, por 15 euros al mes obtienes 10 gigas de almacenamiento, un usuario y aquí viene la parte importante, creamos un tipo de cuentas de colaborador que está pensadas para tus clientes y tus proveedores. Es decir, puedes crear hasta 9.999 cuentas de colaborador sin ningún tipo de coste adicional para poder asignar un permiso a cada una, darles unas credenciales a cada uno y esto no iba a encarecer tu licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y si yo soy un único empresario autónomo que solo voy a utilizar el programa yo y tengo 500 clientes y 100 proveedores, ¿quieres decirme que todos ellos pueden tener una cuenta y yo solo pago 15 euros al mes? Pues la respuesta es que sí, ¿de acuerdo? Así es.
un límite? Bueno, la transferencia de subida es ilimitada. La transferencia de descarga está limitada a 100 gigas al mes. Ya os digo que esto normalmente no es un límite y que empresas de 500 empleados trabajan todos los días con archivos a diario, 8 horas delante de R2Docu y no consumen ni el 50% de esa cuota. Pero bueno, si alguien se dedica a subir DVDs y a descargarlos desde 100 o 200 puntos de la red, podría consumirlo y necesitar ampliarlo. Esto es una novedad importante de R2Docu que no tienen otros sistemas. ¿Quién utiliza R2Docu? Pues R2Docu lo utilizan muchas empresas grandes, como estáis viendo aquí, y también muchas pymes pequeñas que no tienen logos tan conocidos como esta, pero que utilizan exactamente las mismas características. Sin más, vamos a ver una demo de R2Docu, la versión actual, y al final de la demo vamos a ver un pequeño adelanto de R2Docu 1.5.6, que es la siguiente versión, con algunas características que van a estar disponibles para todos los usuarios en los próximos días. Esto es una pequeña primicia que hacemos en este webinar de hoy. Y además, todos los asistentes que estéis interesados en probar R2Docu, sabéis que en la web de R2Docu podéis probar la solución gratis 30 días, pues si os habéis registrado en este webinar, solo tenéis que comunicarlo mediante un ticket de soporte a la persona de atención al cliente y lo podréis probar 60 días para saber si esto os convence o no. Sin más, vamos a empezar y esta sería la pantalla principal de R2Docu, de la aplicación de escritorio de R2Docu. Yo tengo un equipo Windows en el que he arrancado mi aplicación. Estoy en una agencia de traducción imaginaria que se llama Contoso y lo primero que me encuentro pues es un disco vacío. Esto es lo que me encuentro cuando arranco la trial de R2Docu, en el que lo que voy a hacer es cargar algunos archivos. Voy a cargar, por ejemplo, unos archivos de ejemplo, estos que tengo aquí, que están en mi escritorio. Los selecciono todos y los voy a cargar en R2Docu. Entonces vemos que se van subiendo los archivos y esos archivos no es que desaparezcan de mi equipo, sino que una vez que ya ha terminado el proceso, se encuentran en la nube, ¿de acuerdo? Están en R2Docu y ya hay una copia de ellos en la nube. Yo en este momento podría eliminarlos de mi equipo, pero no lo voy a hacer. Vamos a trabajar con la copia en la nube de ellos y enseñaros cómo se trabaja cuando un archivo está en R2Docu. Imaginaros que cualquier otro usuario entra y arranca la aplicación y tiene permisos para ver esta carpeta y quiere editar un documento. Mirad, cuando yo hago doble clic en un documento en R2Docu, el documento se abre y veis que aquí aparece un disquete con un 1 rojo. Eso quiere decir que el documento se ha bajado a mi equipo y que está listo para que yo lo edite. Si yo realizo cualquier cambio, por ejemplo, voy a poner estas letras en rojo, guardo el cambio y cierro, fijaros que sin necesidad de hacer nada, ¿de acuerdo? El cambio sube a la nube automáticamente y el disco ha desaparecido. El archivo checklistdesplazamiento.docx ya no está en mi equipo, el que he bajado. Ha estado el tiempo suficiente para que yo lo toque. Una vez que yo he guardado los cambios y he cerrado Microsoft Word, el archivo ha subido a la nube y ya ha desaparecido de mi equipo. Esto es a lo que nos referíamos cuando decíamos que si tú trabajas con R2Docu editando archivos, pues realmente los archivos solamente van a estar en tu equipo el tiempo necesario. Puedes trabajar con ellos, puedes editarlos como quieras y una vez que terminas y guardas los cambios, pues suben automáticamente a la nube y puedes tener acceso a 2.000, 5.000, 20.000 archivos y realmente si solamente editas uno, visualizas uno, a tu equipo solamente se descargan esos archivos. Pensamos que esto es bastante mejor que la sincronización, que obliga a mantener una copia de todos los archivos en cada persona que tenga que trabajar con ellos, ¿no? Vamos a seguir con este ejemplo. Imaginamos que somos esta agencia de traducción y vamos a hacer lo que el 99% de las personas que tienen un servidor de archivos hacen, que es crear una nueva carpeta que vamos a llamarla clientes. ¿Vale? Tendríamos una carpeta clientes y dentro de la carpeta clientes pues vamos a suponer que tenemos una carpeta para cada cliente, una carpeta para el cliente 1, una carpeta para el cliente 2 y así, ¿de acuerdo? Y en este caso, como somos una agencia de traducción, pues imaginamos que yo voy a tener otra carpeta que la voy a llamar traductores, que son las personas que hacen las traducciones para mí, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de traductores, pues voy a hacer una nueva carpeta que se llamaría traductor 1 y voy a hacer otra carpeta que se llamaría traductor 2 y así tendría pues una carpeta para cada traductor y una carpeta para cada cliente, ¿no? Es una estructura de ejemplo para que me entendáis.
Hemos dicho que la necesidad que tenemos es compartir archivos que me va a pasar mi cliente y que yo tengo que enviarle a mis traductores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, a R2Document se puede acceder de dos maneras. Se puede acceder descargando e instalando la aplicación de escritorio, que tus clientes lo pueden hacer, tus traductores lo pueden hacer, y también se puede hacer a través de una página web. Para que alguien pueda acceder a R2Document, tú tienes que crear una cuenta, si no, no va a poder hacerlo. Vamos a ver cómo se crea una cuenta, en este caso, para uno de nuestros clientes. Haciendo clic en la llave inglesa, voy a irme al administrador de colaboradores. Como os decía, los colaboradores son ese tipo de cuentas de las que te puedes crear hasta 9.999 sin pagar nada por ellas, ¿vale? Vamos a crear, en este caso, simplemente una cuenta para un cliente de ejemplo y una cuenta para un colaborador. Voy a decir que quiero un nuevo colaborador. El email, pues vamos a llamarlo cliente1 @ejemplo.com. Vamos a poner una contraseña. Y vamos a decir que este cliente sería, el nombre sería el cliente 1. Guardo esto y ya hemos creado una cuenta. Aquí lo tenemos, colaboradores cliente 1. Y ahora voy a crear otra cuenta de colaborador que lo vamos a llamar traductor 1. Y este sería la cuenta del traductor 1. Como veis, puedo establecer opciones para obligar a los clientes y traductores a que cambien su contraseña cuando inicie sesión y otras cosas que no vamos a ver en detalle en este webinar. Pero lo que me interesa, lo que quiero que veáis es que yo puedo en el administrador de colaboradores crear tantas cuentas de colaborador como quiera, ¿de acuerdo? En la trial solo podéis usar 2, pero en el momento en el que seáis clientes, ya os digo, el pack básico de 15 euros al mes tiene un usuario, pero hasta 9.999 colaboradores. En este caso he creado una cuenta para un cliente y otra para un traductor. Una vez que he creado cuentas para ellos, vamos a ver cómo podría yo permitir que ellos accediesen a la web. Mirad, esto que veis aquí, vamos a ver, esto es el acceso web que nuestra empresa, Contoso, en este caso la empresa imaginaria, tiene para permitir acceder a los documentos. ¿De acuerdo? Es portal.r2document.com / el nombre de mi repositorio, que es Contoso. Si yo, en este caso, pongo aquí cliente1 @ejemplo.com y pongo la contraseña que le he creado, pues en este caso estaríamos viendo o estaríamos accediendo a la información que le hayamos permitido ver. Vemos que de entrada esta cuenta no ve nada, está accediendo pero no ve absolutamente nada, ¿vale? Pues primer asunto, tenemos que configurar la seguridad para este cliente, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podemos definir lo que queremos que este cliente vea? Bueno, volviendo de nuevo a nuestra cuenta de administrador, vamos a crear dentro de cliente 1 una carpeta que se llame cargas y descargas, donde queremos que nuestro cliente pueda meter, subir o cambiar cosas. Y ahora vamos a hacer clic en esta rueda y en cargas y descargas vamos a decir permisos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vemos que en R2Document puedes poner los permisos para los usuarios, que solo estoy yo, y para los colaboradores. Si no ponemos nada, los heredamos de una carpeta, vamos a decir que los queremos ver personalizados. Y vamos a decir que el cliente 1 va a ser el único colaborador que pueda ver esta carpeta y que además de poder ver, va a poder cargar archivos y eliminar archivos. ¿De acuerdo? Si digo aceptar, vemos que me pone un candadito azul para recordarme que hay seguridad configurada sobre esa carpeta que sobrescribe la de la carpeta raíz. Del mismo modo, en el traductor 1 voy a poner un permiso que permita que la cuenta traductor 1 pues pueda ver, cargar archivos y eliminar archivos. ¿De acuerdo? Cerramos. Ya hemos dado permisos, ¿vale? Los podemos, recuerdo, ver aquí en cualquier momento. Uy, en traductor 1 no he creado la carpeta de cargas y descargas, pero supongamos que no queremos diferenciarlo. Queremos que traductor 1 pueda tocar directamente esta carpeta. Si no, podría crearla y ya está. Vamos a ver ahora cómo cambia esto el acceso web. Si volvemos al acceso web y refrescamos, vemos que ya aquí había entrado con la cuenta del cliente 1, pues vemos ya que el cliente 1 tiene acceso a cargas y descargas. Entonces el cliente 1 al entrar pues vería únicamente estas carpetas. Fijaros que el cliente 1 no está viendo para nada la zona de traductores, ¿de acuerdo? Y podría cargar archivos. En este caso, en documentos de ejemplo, pues vamos a decirle, vamos a cargar una nota de gastos y esta plantilla, ¿de acuerdo?
Vemos que va subiendo. Como veis, es una interfaz muy sencillo que cualquiera sabría usar porque es como un navegador de archivos y entonces el cliente 1 podría subirnos aquí sus archivos, ¿de acuerdo? Igual que los sube, pues si se ha equivocado, podría eliminarlos y ya está, ¿de acuerdo? Y cargar uno nuevo, que a lo mejor sí sería el que él ha subido. Entonces, como veis, estas credenciales de cliente 1 se las podría dar a mi cliente. Oye, mira, conéctate a mi página web y, por favor, puedes subir o cargar los documentos y los archivos desde aquí. Ya estoy consiguiendo que esto no vaya por correo electrónico, ¿de acuerdo? Sino que ya tenemos como una especie de punto en común de servidor de archivos donde mis clientes pueden conectarse y subir y descargar archivos, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si me finalizo la sesión del cliente 1 y aquí pongo traductor 1 y entro con las credenciales del traductor 1, pues vemos que el traductor 1 solamente ve su carpeta, ¿de acuerdo? Y es en esta carpeta donde podría cargar pues, cualquier tipo de archivo o archivos, ¿de acuerdo? Cargarlos libremente, podría también arrastrar desde fuera del escritorio, completar sus cargas y llevar a cabo pues un intercambio de archivos sin necesidad de utilizar el correo electrónico. Como veis, el tráfico es seguro en todo momento, ¿vale? Ha sido durante el transporte y almacenamiento de los archivos, el contenido está cifrado y nos habría enviado o subido el documento. De la misma manera podría hacer clic para descargárselo y podríamos tener en el traductor 1, pues por ejemplo, una carpeta de Incoming Projects donde él podría dejarlo y otra carpeta de New Projects donde él podría recibir los proyectos que estuvieran listos. Podría mover los archivos entre carpetas y como veis es una interfaz que no necesita explicación, ¿de acuerdo? Entonces de esta forma podríamos crear una página que sería esta, en la que nuestros clientes, pues la llamamos Contoso, entrega de proyectos, y nuestros clientes podrían venir aquí y, bueno, pues les creamos una cuenta de traductor o una cuenta de cliente y podrían venir aquí, que además el navegador se recuerda la contraseña y ya tendrían un sitio donde darnos o donde subirnos o descargar los proyectos de una manera segura. Además, cuando esto pasa, nosotros tenemos una trazabilidad completa. Por ejemplo, si yo ahora vengo aquí a lo que me ha subido el cliente 1 y lo abro, ¿vale? Y veo que aquí me ha subido algo y lo modifico de la manera que sea, todo lo que se va haciendo con el archivo va quedando guardado. Entonces, si yo ahora mismo doy botón derecho y propiedades, pues me voy a las acciones y veo que el cliente 1 lo creó el 27 de abril a las 16:38 y que Jorge lo ha abierto a las 16:38 y lo ha guardado en el mismo minuto, ¿vale? El tiempo de edición ha sido 0 minutos y en el control de cambios pues tengo todas las veces que se ha sobrescrito este archivo, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que la información que tengo, la trazabilidad que tengo de cada archivo pues es muy, muy potente, ¿de acuerdo? Lo mismo en el traductor 1. Si me veo aquí, me vengo a las propiedades, pues puedo ver las acciones que se han llevado a cabo. En este caso, el traductor no reemplazó el documento. Con lo cual, voy a saber quién y cuándo se ha cargado o descargado los archivos de una manera muy detallada, ¿vale? Pero claro, alguien podría decirme que ese control está muy bien, pero que mira, yo francamente no le puedo enseñar a mi cliente esto de R2Docu o no sé qué, y es el archivador este que tenéis aquí, el armario este de papeles y demás, claro, porque hablamos de que teníamos o queríamos tener nuestra imagen corporativa. Bien, pues como tenemos esa idea en mente y la hemos tenido siempre en R2Docu, voy a explicaros cómo con 4 pasos muy sencillos tú puedes personalizar el aspecto de esta página para poder incluir un enlace de ella en tu página web. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te vas a la página de R2Docuo, que es esta, voy a empezar, esta es la página de R2Docuo, y te creas tu cuenta como titular del servicio, pues en tu menú personal tienes un acceso que es Mi Cuenta, donde tienes un panel de control donde ves tus repositorios. En este caso, aquí lo vemos, Contoso, es mi trial de 30 días. Aquí me avisa que va a caducar con un poquito de antelación y puedo entrar y darle a configurar, ¿de acuerdo? Entonces aquí en configurar tengo todos los aspectos de mi repositorio. Es un panel de control. Podría detenerlo para que mis clientes y colaboradores no pudieran entrar. Puedo ver cuánto almacenamiento he consumido, cuánto tráfico mensual de descarga he consumido. Puedo establecer un servidor de correo propio y puedo cambiar la apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero cambiar la apariencia, pues en este caso, por ejemplo, voy a coger esta página que es un poco sosa y le voy a poner lo que sería, pues, por ejemplo, una imagen de portada que tenga que ver más con mi empresa, ¿no? En este caso, pues
he cogido este archivo que tiene que tener un tamaño X, que lo pone por aquí, ¿vale? Voy a decir que no me muestre el título del repositorio, ¿de acuerdo? Y sí me muestre la descripción de entrega de proyectos, porque me parece interesante. Y voy a cambiarle el color de fondo del contenido, que en este caso, bueno, puedo elegir usar este selector de colores que tenemos aquí, o como los diseñadores me recomiendan, pues que me aprenda el código hexadecimal de mi color, que si lo pongo, pues va a quedar muy bien. Mucho mejor, ¿no? Vale, en este caso ya lo he cogido y lo mismo voy a hacer con este color de botón para que tenga exactamente el mismo color que el anterior. ¿Vale? Entonces esto ya va tomando forma y para quitar este R2Docu de aquí, pues el logotipo lo mismo. Voy a coger aquí este, bueno, no hace falta ni recortarlo porque tiene la imagen adecuada. Ya tengo el logotipo y hasta este iconito de aquí, que es el de favoritos, pues mira, también lo puedo cambiar. Vale, vamos a ponerlo para que así sea realmente, oye, esto ya, Germán Contoso Traducciones, esto ya tiene mucho mejor aspecto para entregárselo a un cliente o un proveedor. Voy a guardar los cambios. Los cambios parece que ya están guardados. Aquí pone aplicando cambios, ya está, ¿vale? Entonces, si me vuelvo de nuevo al repositorio y actualizo la página, bueno, esto ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Esto ya tiene mucho mejor aspecto y entonces ya puedo sí coger mi página corporativa y crear un enlace que se llame área de clientes en Contoso Traducciones, que me acceda directamente a portalresdocu.com/contoso, en el que mis clientes y mis traductores pueden logarse, conectarse y trabajar con los archivos de la manera que ellos quieran. ¿Vale? Vais a ver que si, por ejemplo, en el caso del traductor, meto su contraseña, pues la personalización ocurre incluso dentro, ¿de acuerdo? Incluso dentro del navegador, con lo cual en todo momento pues tenemos un aspecto corporativo que está dejando, bueno, es una señal de que esto no está en un servicio gratuito, esto es algo que está personalizado y forma parte, identifica tanto al proveedor como al cliente con el servicio que se le está prestando y sabe que está en un lugar donde es inequívoco por el certificado seguro y el logotipo que le están prestando un servicio. Bien, pues como digo, y vamos a repetirlo una vez más, podría crear tantas cuentas para clientes y colaboradores como quisiera, ¿no? Podría después también coger las cargas y descargas de mi cliente 1, de servicios de catering, y ponerlas, asignárselas al traductor 1, que pues de esa manera podría trabajar con ellas y hacer otra carpeta en cliente 1 que fuera entrega de proyectos, donde tendría las traducciones ya hechas. También podría tener una carpeta que se llamara Welcome Pack, darle permiso para que la vieran todos los clientes y subir ahí pues las condiciones generales de mi servicio, pues un brochure con cómo somos, quién trabajamos, para que todos se lo pudieran descargar. Y recordamos que de todo esto tenemos completa trazabilidad, históricos y todo tipo de acciones. Bien, pues de esta manera muchos de nuestros clientes han conseguido reemplazar a servidores FTP, servicios gratuitos en la nube, copias innumerables de los archivos y los registros por correo electrónico y tener un control gracias a la edición automática y a esta personalización, pues un control de la interfaz que resuelve la problemática de compartir archivos con clientes. Como además las condiciones de servicio son españolas, pues si tú terminas el servicio, eliminas un documento de aquí, este documento desaparece por completo de nuestros servidores y estamos obligados por las leyes españolas a cancelar cualquier dato que tú has almacenado, porque toda la información que almacenas aquí es tuya y nosotros solo obtenemos ingresos de las licencias de nuestro software. No capitalizamos la información de nuestros clientes de ninguna otra forma. ¿Qué más cosas? Bueno, llevamos así mucho tiempo metiendo mejoras a la edición automática y a estas características que hemos visto, pero es cierto que nuestros clientes nos llevan pidiendo desde hace un tiempo que metamos más características. Por ejemplo, la gente quería que pusiéramos una forma para que tú pudieras compartir un archivo con alguien que no tiene ni siquiera una cuenta de cliente o de colaborador, sino generar un enlace que automáticamente fuera a clientes, ¿no? Otros también nos decían que quería que cuando un cliente subiera un archivo, una carpeta a su carpeta correspondiente, pues le llegase un email automáticamente a mí para avisarme, y al revés, cuando tú se lo pusieras a un traductor también llegase un email. Bien, pues hemos estado trabajando en todas estas mejoras y hoy vamos a ver en primicia cómo se comportan estas nuevas características que van a estar
disponibles en los próximos 10 días aproximadamente, ya estarán disponibles para todos vosotros. Entonces, para esto, para enseñar estas características, actualmente estamos en la versión 1.5 y en primicia vamos a ver el aspecto de la versión 1.6 que vamos a actualizar en nuestro entorno de pruebas. Tenemos a nuestros ingenieros haciendo pruebas para intentar llevaros los productos libres de fallos, todo lo posible. Y vamos a ver el aspecto que tienen estas nuevas características que, como digo, estarán disponibles en los próximos días para todos vosotros y que cumplen con algunos requerimientos y sugerencias que los clientes nos habéis hecho. Vamos a ver. Bueno, esto es, tenemos un repositorio como el anterior, pero vamos a ver algunas características nuevas que vais a tener disponibles y que tienen que ver con esto que os estaba contando ahora mismo. Por ejemplo, si aquí, en el ejemplo de antes, creamos una carpeta que se llame clientes, otra carpeta que se llame traductores. Vale. Dentro de clientes, pues creamos una carpeta que se llame cliente 1, por ejemplo, y en traductores, como habíamos hecho, otra carpeta, traductor 1. Y ahora lo que vais a ver es que vamos a intentar también crear una cuenta de colaborador. Nuevo colaborador, voy a crear solo uno. Va a ser cliente1@ejemplo.com. Lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Y vamos a ver algunas cosas nuevas que vais a poder hacer en este procedimiento que van a simplificar todavía más el trabajo. Antes, cuando hemos ido a dar permisos, aquí hemos visto que podrías coger en cliente 1 y si querías que el cliente 1 pudiera cargar o descargar cosas en su carpeta, pues le dabas al botón de permisos, personalizabas los permisos y decías, bueno, pues quiero que el cliente 1, ¿de acuerdo? En este caso, el cliente 1, pues quiero que pueda ver, cargar y eliminar archivos. Hasta aquí, ninguna novedad. Pero ahora tenemos un botón nuevo que se llama correos, que nos va a permitir decir que cada vez que un documento se cambie o se modifique en esa carpeta, pues queremos que se nos notifique. En este caso podría elegir, si heredo los de la raíz, se me notificaría a mí siempre, pero si los personalizo, pues puedo decir que se me notifique cuando se crea un documento, cuando se modifica un documento, cuando se publica, ¿de acuerdo? En este caso voy a decir al crear un documento. Entonces, podría decir qué usuarios o a qué usuarios querría notificar cada vez que se crea, modifica, elimina o publica un documento. Y también podría decir a qué colaboradores querría notificar cada vez que se crea o elimina un documento. Entonces, de esta manera, en esta carpeta, pues tanto el cliente 1 como yo, si se sube o se cambia algún archivo, veis que aquí me pone el sobrecito para indicar que he solicitado notificar cualquier cambio en esta carpeta. Pues vais a ver que si ahora me voy a cliente 1 y cargo un archivo, por ejemplo este, pues cuando el archivo termina de cargar, pues vais a ver que he recibido una notificación. ¿Vale? Vamos a ver, la veremos ahora. Aquí la tenemos, nuevo documento, ¿de acuerdo? Que me dice, pues que en este caso no hemos maquetado la imagen, pero vamos, que destino es verano de 2016, y aquí podría descargar el documento, me pediría mis credenciales R2Docuo, o si estuviera abriendo esto desde Outlook, podría abrirlo en R2Docuo directamente para editarlo. ¿De acuerdo? Pues esta funcionalidad de ser notificado cuando alguien sube o cambia un documento, como digo, está en el administrador de carpetas desde la próxima versión y nos permite definir avisos automáticos para saber, sin necesidad de mirar, cuando alguien ha subido o cargado un archivo en una carpeta y para avisar nosotros también al usuario cuando ya ha subido o cambiado una carpeta. Y otra característica nueva es que si queremos, podemos crear, por ejemplo, para un documento, la nueva opción compartir nos permite crear enlaces públicos para el documento, ¿de acuerdo? Si tú quieres enviarle un enlace a un cliente o a alguien para que se lo pueda descargar, pues tienes dos tipos de enlace, los privados que se muestran arriba y los públicos que se muestran abajo. Cada documento en R2Docuo va a tener 4 enlaces naturales, aunque tú no los hayas creado, que son el de las descargas, ¿de acuerdo? Que te permiten descargar el archivo tanto por web como por abrirlo en la aplicación para Windows, pero que para que funcionen te van a pedir una contraseña de usuario, de colaborador en el sistema. Y luego, para usuarios de gestión documental que no están en el ámbito de este webinar, pues también puedes ver los detalles con otros 2 enlaces. Pero también puedes crear un enlace nuevo
¿de acuerdo? Y dices, bueno, en este caso, para este archivo, cualquier persona que conozca este enlace hace clic y se descargaría el documento. Opcionalmente le podría crear la contraseña, ¿vale? Y diríamos que, en este caso, este enlace, solamente las personas que lo conozcan y con la contraseña a prueba podrían descargar el documento o incluso podría darle una fecha de caducidad y decir que si te lo descargas antes del sábado, ¿de acuerdo? Pues te va a funcionar. Pues de esta manera puedo copiar el enlace y enviárselo a cualquier persona por correo electrónico, ¿vale? Vemos que además nos marca que este archivo tiene un enlace y si yo tuviera 50, 100 o 200 archivos compartidos en las carpetas, pues si no me acuerdo para cuántos de ellos he creado un enlace, pues tenemos una nueva opción que se llama administrador de enlaces, en el que puedes ver todos los accesos, todos los enlaces públicos que se han creado y quién los ha creado, ¿vale? Puedes verlo de esta manera, este lo he creado yo y aquí tienes el enlace y podrías invalidarlo, ¿de acuerdo? Para que si por lo que fuese no quisieras que siguiera, pues tendrías aquí todos los enlaces públicos. Entonces, con esta característica de los enlaces, pues de los enlaces o de poder crear enlaces públicos, ya ni siquiera necesitas que un usuario o un destinatario final tenga cuenta en el sistema, puedes crear un enlace al archivo, enviarlo por correo y eso crea una descarga automática. Del mismo, que como hemos dicho puede ser o bien autenticada utilizando los enlaces nativos del archivo o bien pública que no utiliza ni requiere ningún tipo de autenticación. Y esto son solamente dos, de alguna mejora más habrá, pero no vamos a desvelarlas todas, pero son las dos más importantes y las que más tienen que ver con lo que veíamos hoy, que era cómo conseguir con un plan de precios de 15 euros al mes poder crear ilimitadas cuentas para nuestros clientes y nuestros traductores, abandonar el correo electrónico como mecanismo base, intentar no usar esos servicios gratuitos o basados fuera de la Unión Europea y ver que tenemos servicios especializados en el sector profesional que son absolutamente compliant con todas las leyes españolas y europeas, que garantizan al 100% la privacidad de los contenidos y que nos permiten conservar la imagen corporativa y están pensadas para dar respuesta a este tipo de necesidades. Sin más, vamos a ver si tenemos alguna pregunta que podamos responder. Camila, no sé si estás ahí. Sí, Jorge, cómo no estoy acá escuchando, estuve escuchando todo el webinar, agradecerte por haber estado con nosotros como siempre. Bueno, hay varias preguntas, Jorge, así que te voy a pedir si puedes quedar 5 minutitos más. Por supuesto. Vos me vas diciendo qué te parece bueno responder o si alguna en todo caso querés que después responderla en modo privado, no hay ningún problema. La primera pregunta es, consultan, si tenemos la versión de prueba, ¿podemos probar toda la funcionalidad? Sí, la respuesta es que sí. La versión de prueba de R2Docuo tiene todas las funcionalidades habilitadas. La única restricción que tiene es el número de usuarios y de colaboradores, el espacio de alojamiento, ¿de acuerdo? Que es un poco más reducido, y la tasa de descargas. Pero vamos, 5 gigas de alojamiento, 5 gigas de descarga, 2 usuarios, 2 colaboradores, el envío de correos está habilitado. Me parece que está limitado el envío de correos si envías más de 200 o de 300 correos para evitar que alguien probando la aplicación pues pudiera hacer spam de correo. Pero vamos, todas las características de la solución están disponibles, solo hay límite, como digo, en el número de usuarios y de colaboradores. Perfecto. Consultan también, en el caso de que queremos migrar de aplicativo, ¿cómo se podría hacer la migración de datos? A ver, esto es una buena pregunta. A R2Docuo tú puedes cargar los archivos directamente desde la aplicación del escritorio, descargar los archivos y subirlos aquí, ¿vale? Sería tan sencillo como cogerte los archivos de donde estuvieran, igual que los copias a tu disco duro, pues cargarlos utilizando esta opción de cargar archivos y accediendo a ellos y subiéndolo, ¿vale? Pero es verdad que hay algunas empresas que tienen archivos muy grande y que a lo mejor no quieren hacer esa subida por la red, pues en ese caso solo tienen que ponerse en contacto con nuestro departamento de atención al cliente para organizar un proyecto de migración en el que podríamos pues hacer una copia en soporte y en respaldo físico con el traslado de la información y la subida a nuestros servidores, o que puede que la pregunta vaya también por aquí, pues lo que es migrar también información adicional como metadatos y otro tipo de cosas
que tienen que ver un poquito más con la gestión documental, pues también nos podríamos hacer cargo. Tanto R2 Sistemas como nuestros partners, que actualmente tenemos partners en Europa y también en varios países de Latinoamérica. La persona que se pusiera en contacto con nosotros le referiríamos a su partner de cabecera, a la empresa más cercana, y ellos se encargarían de llevar a cabo esta migración y formación y cualquier otra tarea accesoria que fuera necesaria. Perfecto. Preguntan también, en un directorio concreto, ¿se pueden cargar ficheros como una o varias extensiones predefinidas? A ver, no. Nosotros cargamos el archivo tal y como está en Windows. En este caso en Windows o en el sistema de archivo que lo tenga. Si la persona está trabajando en macOS, pues si lo carga a través del navegador. Es decir, realmente, una vez que nosotros le decimos aquí cargar archivos, lo que estamos viendo es el explorador de archivos del sistema operativo y no tenemos un control sobre lo que el archivo sube. O sea, en este caso estoy subiendo aquí docxls, pero podría subir un PDF, o me parece que lo tengo por aquí, pues por ejemplo un vídeo que tiene más capacidad, ¿de acuerdo? O más tamaño, pues podría subir, por ejemplo, este vídeo que estaría subiendo, en este caso un AVI, pero yo no puedo decir que un cliente me pueda subir archivos de un tipo o de otro, entre otras cosas porque sería muy fácil falsearlo. Bastaría con cambiarle la extensión al nombre del archivo, ¿de acuerdo? Yo, una vez que el cliente pulsa cargar archivos, subimos el archivo que él tenga en el sistema operativo. Perfecto. ¿Se pueden controlar el tamaño de los ficheros cuando un usuario sube un fichero a la aplicación? Directamente no, ¿vale? No puedes establecer cuotas por usuario. Tienes una cuota global y esa cuota global la pueden consumir los usuarios o colaboradores en función de lo que vayan necesitando. Lo que sí que es cierto es que R2Document tiene un API, una interfaz de programación totalmente documentada que te permite desarrollar, digamos, controladores o que salten eventos que te permiten, por ejemplo, pues limitar una carga. Si tú quieres asignarle a un usuario una cuota determinada, tendrías que hacer algo de programación, pero se podría hacer. Pero la capacidad de cuotas, si eso es lo que se está preguntando, de forma nativa el sistema no la tiene ahora mismo. Perfecto. Preguntan también, si necesito crear múltiples colaboradores, digamos 100, ¿existe la forma de crearlos automáticamente para no crear uno a uno? Existe, pero no es, digamos que no es automática. Solo se lo tienes que pedir a nuestro departamento de atención al cliente. ¿De acuerdo? Aquí, en lo que es la página web del servicio, donde estás en configurar repositorios, si vuelves a mi cuenta, pues veis que tenemos diferentes partes, diferentes acciones, perfil de usuario, donde puedo cambiar mis datos, facturación, y aquí tenemos soporte, ¿de acuerdo? Pues yo crearía un nuevo ticket y aquí diría crear colaboradores, descripción, por favor, cread estos colaboradores que os adjunto y en añadir archivo, pues podría coger en este caso pues el Excel que tuviera con la lista de los colaboradores, enviar el ticket de soporte, ¿de acuerdo? Y de forma automática, pues ya en este caso crearíamos el ticket, estaría en estado pendiente y nuestro equipo normalmente en menos de un día laboral te lo respondería y habría cargado esos colaboradores. Perfecto. Consultan también, ¿se puede subir un fichero y en función del nombre que se copie de forma automática en un determinado escritorio? Entiendo que más que en un determinado escritorio es en una determinada carpeta. Entiendo que es esa la pregunta. Directamente no como una funcionalidad nativa de la aplicación. Esto que me cuentan se podría hacer a través del API. Es decir, podríamos decirle a R2Docu que nos avisase cuando se subiese un archivo, luego programarlo para que el archivo fuese movido a una carpeta u otra automáticamente en función de su nombre. Pero de una manera directa y con el interfaz no se podría hacer. Nuestra idea a la hora de diseñar R2Docu siempre ha sido hacer que la interfaz fuera lo más sencillo posible y que las cosas más complicadas se hicieran a través del API, de manera que tuviera una curva de aprendizaje rápida y al mismo tiempo conservando toda la potencia del producto. Entonces, estas preguntas que estoy respondiendo, que de forma nativa no, pero a través del API sí, es porque tenemos casos de uso en los que algún cliente ha hecho algo parecido o muy parecido a lo que me están preguntando. Perfecto. Consultan también si se puede personalizar el subdominio del acceso a la web por uno de la empresa. Sí, es correcto, sí. Además es una cosa bastante novedosa porque lo ofrecemos desde hace bastante poco, ¿de acuerdo? Es cambiar esto que pone aquí de portal.r2docu.com,
cambiarlo por, en este caso, pues imaginaros el nombre de mi empresa.com/zona de clientes. Es posible, lo que ocurre es que para esto pues tiene un coste adicional, ¿de acuerdo? Que no os voy a decir aquí porque ahora mismo no lo recuerdo, ya os digo que es algo muy novedoso porque tiene varias partes. Es decir, por una parte la empresa nos tiene que enviar un certificado, darnos un certificado el mismo que utilizamos para que sea seguro, porque lo que no hacemos es ofrecer el sistema con tráfico no seguro. Entonces exigimos que la empresa nos envíe un certificado SSL para poder montar en el servidor. Si la empresa no lo tiene, nosotros lo podemos ofrecer como parte del servicio, normalmente de Verisign. Y a este servicio hay que añadirle lo que es el control de una IP propia, bueno, una serie de requerimientos técnicos que tienen un coste adicional. Si esta persona que ha hecho la pregunta necesita un presupuesto detallado o concreto, le pido por favor que me ponga un correo electrónico o que abra un ticket de soporte y vamos, le respondemos en el mismo día o en una jornada laboral como mucho, pero ya digo, la respuesta es que sí. Perfecto. Consultan también qué diferencias hay entre R2Document y, por ejemplo, otro gestor documental y ponen como ejemplo Alfresco. Bueno, a ver, realmente los gestores documentales, la palabra gestión documental es amplísima, ¿vale? Y a mí me encanta la riqueza que existe ahora mismo en el ecosistema del software de gestión documental, porque realmente diferentes productos de gestión documental se especifican o se especializan en cosas muy diferentes. Por ejemplo, Alfresco es un software que es muy potente en lo que es la digitalización y la captura de datos, ¿de acuerdo? Lo que es una característica que R2 forma directa no ofrece. Lo que es poder, por ejemplo, digitalizar o hacer OCR o escaneo de grandes cantidades de documentos físicos que automáticamente, según el aspecto de unas plantillas y demás, se clasifican. Pues esto, Alfresco está muy especializado. Nuestro gestor documental, como veis, está mucho más especializado en lo que es el tratamiento de la información una vez que ya está digitalizada. Hoy no lo hemos visto, tenéis otras demos disponibles en TecnoWebinars, pero R2Docu tiene muchas características de clasificación y organización de la documentación y un motor muy potente de control de flujos de trabajo. Entonces, que me preguntáis en qué se diferencia con Alfresco. Bueno, nosotros solo somos cloud, no nos podemos instalar en las instalaciones del cliente. Cosas en las que Alfresco es mejor que R2Docu. Bueno, pues como digo, en la digitalización ellos son potentísimos y las opciones de clasificación de digitalización de documentos físicos son muy potentes. Cosas en las que nosotros somos mejores que ellos. Suena un poco vanidoso en la parte de gestión de procesos o en la de gestión de la información o en lo que es la de compartir archivos con clientes y proveedores, pues creo que Docu es una solución bastante más potente. Pero como digo, incluso se han dado escenarios en los que se han podido integrar las dos soluciones. O sea, tú puedes coger y digitalizar con Alfresco y después meterlo en R2Docu para compartir. También tenemos clientes que lo utilizan como gestor interno y luego publican en SharePoint cuando ocurren algunas cosas. Es decir, es un poco atrevido decir si eres mejor o peor que otro gestor documental. Lo que hay que saber, digamos, esto es como un equipo de baloncesto, ¿no? No puedes comparar al pívot que está bajo el aro con el base que corre con el balón. Hay que saber para qué es buena cada solución y, sobre todo, saber que todas podemos colaborar entre nosotros de una forma integrada. Perfecto. Y tenemos la última pregunta. Dice, bueno, mencionan que cumple con la protección de datos y privacidad europea y consultan, en caso que se deseara utilizar en otros países, ¿qué tan flexibles son para adaptarse a las normas de los otros países donde se quiere utilizar? Esta es muy buena pregunta. Esta es muy buena pregunta y en este caso al oyente que está haciendo esta pregunta porque es justo darle la vuelta a la tortilla. O sea, es justo lo que yo estaba diciendo de los americanos o de los norteamericanos, sería si nos lo dijeran a nosotros. No, bueno, ¿qué pasa si yo soy de un país que tiene unas normas de protección de datos que son todavía más estrictas de las vuestras? Bueno, pues para empezar tengo mucha suerte porque España, junto con Italia, tiene de las normas de protección de datos más estrictas del mundo. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal española, junto con la italiana, están incluso por encima de la ley europea y son realmente restrictivas y nos imponen una cantidad de obligaciones tremendas en cuanto a la titularidad y a la obligatoriedad de los datos. No vamos a entrar hoy en la parte técnica, pero vamos, solamente echarle un vistazo a las opciones de configuración de las contraseñas y de las políticas de seguridad y de los cambios del sistema, estamos obligados a meter un montón de controles y nuestras condiciones de uso tienen muchos casos en los que tenemos que asegurar que el cliente es dueño de la información, que tiene que poder borrar y eliminar cualquier cosa y que nosotros simplemente somos responsables del tratamiento. Pero si aún así existiese un país que tuviera unas leyes de privacidad y protección de datos más altas que las de España,
pues solo tendríamos dos opciones. La primera sería escribir una adenda a nuestras condiciones de servicio que las hiciera todavía más restrictivas, que es lo que están haciendo, por ejemplo, Google Apps o lo que está haciendo Dropbox con los europeos, ofrecerte firmar un contrato adicional. Y la segunda sería decirte que buscase, o decirle a este cliente que buscase una solución en su país o que se proporcionara desde su país bajo las leyes de su país. Y si fuera yo el que tomara la decisión, yo me iría a lo segundo. Porque, francamente, en las adendas a los contratos, yo siempre pongo en duda que una adenda de contrato pueda valer más que lo máximo que vale la ley de un país. O sea que la pregunta me parece excelente. Yo creo que la he respondido. Perfecto, Jorge. Sí, sí, respondiste y respondiste a todas las preguntas, por eso también te agradecemos el haberte quedado este ratito más con nosotros. Les agradecemos también a los asistentes por haber estado y obviamente por haber intervenido. Bueno, y brindarnos todas estas dudas que por suerte fueron respuestas por Jorge. Les contamos también a todos, bueno, les reiteramos que van a recibir la grabación del webinar y les contamos que R2 Sistemas tiene varios webinars programados con nosotros para los próximos meses. Así que si se quieren dar una vuelta por tecnowebinar.com, allí van a encontrar los webinars. Casi todas las semanas estamos encontrándonos en un webinar con Jorge y con otros colaboradores. Así que si están interesados pueden inscribirse para participar y si no pueden participar para recibir la grabación. Jorge, por mi parte, como siempre, agradecerte por haber estado con nosotros y nos encontramos la semana que viene en otro webinar. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta la semana que viene. Gracias a todos, que tengan buenas tardes. Normalmente la gran mayoría de los clientes de estas plataformas son para uso personal, pero también los usamos y los metemos para usarlo en uso profesional, ¿no? Y entonces le mandamos a un cliente un enlace de Dropbox, compartimos una carpeta con él o le enviamos un archivo por WeTransfer y demás. Bueno, pues de aquí la problemática que tiene esto, que a lo mejor no es tan evidente y vamos a hablar de ella hoy, es en primer lugar saber dónde residen o dónde están esos archivos cuando nosotros los guardamos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque me los vayan a robar o porque los vaya a perder? No, no es por eso, ¿no? Sino porque en función de dónde residan los archivos que tú guardas en un servicio en la nube, los términos y condiciones del servicio están regidos o controlados por las leyes de un país o de otro. Esto es algo que depende de dónde estén los datos físicamente y de lo que ponga en los términos y condiciones que tú firmas o aceptas cuando haces el I agree, ¿de acuerdo? Al instalar el estoy de acuerdo y aceptas. En función de esas dos cosas, estamos diciendo o determinando qué leyes se aplican, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, muchas veces estos servicios americanos aplican las leyes norteamericanas a la hora de controlar lo que tú puedes o no exigir de ese servicio. Como digo esto, para temas personales no es importante, pero cuando hablamos de datos de clientes, pues ya podemos que puede ser un poco delicado. En general, la opinión de cualquier profesional sobre un servicio gratuito es que gratuito no hay nada. Tener servidores y el ancho de banda y los recursos y las infraestructuras activas cuesta dinero y ese dinero hay que rentabilizarlo de algún modo. Y la idea es que cuando un producto es gratuito, lo normal es que la persona, el proveedor que te está dando ese servicio, tenga que capitalizarlo de otra forma. Puede ser analizando la información que tú dejas ahí para darte publicidad. Puede ser, bueno, hay muchas formas de capitalizar esa información, pero la idea es que si un producto es gratuito, el producto es lo que tú estás poniendo en él en un porcentaje altísimo de las veces. Es una regla general que no tiene por qué aplicar a todo, pero sí es una buena regla general. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, decimos, esto del servicio gratuito además no da muy buena imagen, porque claro, es que yo le envío a un señor un enlace de Dropbox o de WeTransfer y eso no da muy buena imagen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de R2 Sistemas. Hoy nos encontramos con Jorge Ramírez, que es socio director en R2 Sistemas, que va a ser nuestro ponente del día de hoy. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, antes de comenzar, vamos a contarles a todos que presentamos el webinar Cómo intercambiar archivos con clientes de forma segura. Va a estar a cargo de Jorge la presentación, como dije antes.
Les comentamos a todos que pueden hacer sus preguntas durante el webinar, pueden ponerlas en el chat y se las leemos al final a Jorge, o para los que se animen y los valientes pueden levantar la mano y les abriremos el micrófono para preguntar a viva voz. Recordarles que se animen a preguntar porque Jorge está aquí para responder a todas sus consultas. También les recordamos a todos que van a recibir la grabación de este webinar, así que cualquier duda o consulta que les surja después cuando lo vean, también pueden comunicarse con Jorge o con la página de R2 Sistemas, que seguramente les responderán también a la brevedad. Sin más preámbulo, Jorge, todo tuyo. En la ronda de preguntas nos encontramos. Muy bien, Camila, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a ver en este webinar de hoy, en esta demostración online, un tema que es un caso de uso muy frecuente que en nuestro producto, en el gestor documental R2 Docuo, que es cómo intercambian archivos con clientes de forma segura, ¿no? Muchos clientes llegan a nosotros buscando una solución pues, para mejorar las formas que normalmente tienen de intercambiar archivos con sus clientes, sobre todo cuando la actividad de estas empresas o de estos clientes que tenemos tienen el intercambio de archivos pues un aspecto importante, ¿no? Pues gente que tiene que enviar pues desde despachos de abogados que tienen que revisar mucha documentación, agencias de traducción que tienen que trabajar con información confidencial de sus clientes, gestorías administrativas, administradores de fincas, incluso colegios también, o sea, gente que realmente está manejando información o archivos que no son suyos y que muchas veces tienen que viajar del cliente a ellos o incluso también a otros terceros proveedores. Entonces, es un caso bastante común que además tiene unas implicaciones de seguridad que muchas veces mueven a los clientes de otras soluciones y alternativas que veremos, pues al uso de herramientas más especializadas como es R2 Docuo. Bien, vamos a empezar la presentación explicando para los que no lo sepan qué es R2 Docuo. R2 Docuo es un software de gestión documental en la nube, es un servicio que solo se ofrece en la nube y no es posible instalar en las instalaciones, en los ordenadores de los clientes. El producto está fabricado, está hecho en España y se ofrece desde España y todos nuestros servidores se encuentran en España y en la Unión Europea y las leyes que rigen el servicio que se presta son las europeas y las españolas, que esto es importante para el tema que nos ocupa hoy. El producto está concebido para empresas, aunque algunos particulares también lo utilizan, y fundamentalmente pues sirve para almacenar archivos en la nube, para compartir estos archivos con otros usuarios de una forma eficiente, para llevar a cabo tareas de gestión documental, pues como control de versiones, categorizar los documentos, gestionar plantillas, asignarle metadatos y bueno, es un término muy amplio, pero básicamente son funcionalidades que las llamamos gestión documental. Y por último, control de los flujos de trabajo. En ayer de hoy no vamos a hablar de gestión documental ni de control de flujos de trabajo, vamos a limitarnos a lo que es almacenar y compartir archivos para abordar en profundidad esta parte de lo que es la gestión de los archivos que necesitamos intercambiar con nuestros clientes o nuestros colaboradores de forma profesional. Pues bien, la semana pasada cuando estábamos pensando y diseñando este webinar, no pensábamos hablar de privacidad más que lo justo. Lo que ocurre es que es algo que nos han preguntado tantas veces y me han preguntado tantas veces con las noticias que ha habido últimamente y los cambios que ha habido recientemente en la legislación, que al final tomamos la decisión de que si lo podíamos meter en 4 diapositivas, pues abordábamos el tema, ¿no? Entonces vamos a empezar reflexionando un poco sobre qué aspectos o qué puntos son importantes con respecto a la privacidad cuando tratamos datos de nuestros clientes. Vamos a comenzar pensando cuáles son las formas habituales que tenemos de compartir archivos con clientes. Vamos a ponernos en el pellejo de una pyme de 5, 10, 15 empleados que tiene que intercambiar archivos con sus clientes. Entonces, siempre tenemos 3 formas fundamentales, que son enviar los archivos por email. Voy a poner el ejemplo de una agencia de traducción, pero me valdría igual con un despacho de abogados, ¿de acuerdo? Recibimos un contrato, recibimos una traducción, pues oye, te lo mando por email, ¿no? El otro caso, en
eso de enviarlo por email tiene bastantes problemas. Y es que si tú tienes que colaborar o cambiar o ir retocando este archivo, pues para ir colaborando, por ejemplo, si te tienes que mandar a un proveedor para que él lo haga, lo retoque y luego te lo envíe y tú lo revisas y si lo vuelves a enviar, pues vas generando innumerables copias del archivo, ¿vale? Que cada vez que él te lo manda, pues tienes que ir guardando, sobreescribiendo y dejas un rastro del que realmente no tienes mucho control en el buzón de correo, ¿de acuerdo? Además, también puedes tener problemas con los archivos grandes y encima, pues cada vez que envías un servidor de correo, pues realmente ya veremos que el tema de la privacidad es delicado porque los servidores de correo de tus proveedores o de tus clientes, pues pueden ser profesionales o pueden ser gratuitos y ya veremos las consecuencias que tiene esto un poquito más adelante. De ahí, normalmente, el siguiente paso o la siguiente forma de compartir archivos con clientes es utilizar servicios gratuitos de almacenamiento en la nube, ¿vale? Todos los conocemos, Dropbox, WeTransfer, Google Drive, ¿de acuerdo? Son estas empresas mayormente norteamericanas que, bueno, pues tienen software muy bueno y que ofrecen planes gratuitos en los que te permiten alojar y compartir archivos normal, imagen de mí como cliente o como proveedor. Entonces estamos con los servicios que ya son de pago. Las mismas compañías ofrecen servicios de pago y estos ya estamos hablando de un servicio profesional. Aquí desaparece el tema de que es gratuito, ¿no? Se firman términos y condiciones más complejos, pero seguimos estando en el mismo caso en el que importa dónde están guardados esos archivos, porque aunque estemos pagando por ese alojamiento, no es lo mismo que el servicio se preste desde la Unión Europea que se preste desde Estados Unidos o desde cualquier otro país. Y vamos a ver por qué. Porque un servicio en general solo puede ser tan seguro como las leyes del país que lo prestan o que lo regulan, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tú alojas tus documentos en un archivo cuyas leyes dicen que todos los archivos custodiados hay que ponerlos pegados a las ventanas para que la gente lo lea. Pues por muy buena voluntad que tenga la empresa que te presta ese servicio, si esa empresa está en un país en el que está obligada a poner esos archivos en las ventanas, pues por más que quiera decirte otra cosa, si tú guardas tus documentos ahí, pues tus documentos van a estar pegados en las ventanas, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico, pero es para que me entendáis. Entonces, sin llegar a ese extremo, hay que entender que los países distintos tienen normativas distintas en cuanto a lo que tú puedes exigir o no de un dato guardado allí. Y todo esto normalmente lo que se deriva es en que, bueno, ya este señor está metiendo miedo sobre utilizar aplicaciones gratuitas y demás. Mira, realmente esto da igual y no importa, ¿vale? O sea, lo hacemos todos usamos el Dropbox, todos usamos el Google Drive, todos usamos cuentas gratuitas para enviar cosas de nuestros clientes y demás, tal. Y la idea general es que da igual y no importa a la mayoría de la gente, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que hay información, alguna información que lo sepamos o no, no da igual y sí que importa, ¿de acuerdo? Sobre todo para las empresas que trabajan con archivos de sus clientes o proveedores. Y son fundamentalmente dos tipos de información. Los datos personales, y digo aquí sobre todo si no son tuyos, exclusivamente si no son tuyos, porque si son tuyos sabrás lo que haces con ellos, pero cuando guardamos datos personales de clientes o de clientes que son personas físicas, ¿de acuerdo?